Lo mencionábamos en titulares, las comisiones de Trabajo y Hacienda del Senado despacharon el proyecto del gobierno que permite un segundo retiro de fondos previsionales. Kevin Felgueras ya tiene todos los detalles desde el Congreso. Kevin, un tema que es árido, que hay que explicar punto a punto, pero avanza por lo menos la propuesta de la moneda con algunos cambios. Sí, varios cambios, y podríamos decir, Andrés, que se parece harto, podría ser primo hermano de la reforma constitucional que viene de la Cámara de Diputadas y Diputados. Primero contarles en general la noticia. Se aprobó en las Comisiones Unidas de Hacienda y Trabajo este proyecto de ley, este mensaje presidencial. Se aprueba en general y en particular. Queda listo para su discusión en sala. Recordemos, tiene discusión inmediata. Eso en general. ¿Cómo quedó este proyecto de ley luego de este debate? Vamos a ir desmenuzando punto a punto lo que ha sido este debate. Primero, y dejarles en claro a la gente en sus casas, no hay mecanismo de reintegro. No es obligatorio que si usted pide el segundo retiro de fondos de pensiones, lo deba reintegrar. De hecho, no se hace alusión al reintegro en este proyecto de ley. Se saca de lleno ese aspecto en particular. También, otro aspecto muy relevante que dice relación particularmente con los montos. Se estaba establecido en el proyecto original del Ejecutivo que los montos disponibles a sacar eran entre 35 y 100 UF. Finalmente se llegó al monto original de la iniciativa de los diputados, es decir, desde 35 UF a 150, entre 1 millón y 4 millones de pesos. Se borró la palabra activo del primer capítulo de este proyecto de ley. ¿Qué quiere decir? Que tanto cotizantes activos como jubilados podrían acceder a este segundo retiro de fondos de pensiones. Otro aspecto bien importante. Acuérdese usted que el proyecto del gobierno dejaba establecido que el retiro de fondos iba a ser primero desde el ahorro previsional voluntario y luego iba a ser en la cotización obligatoria. Eso queda eliminado. Se va a sacar, si es que usted retira el 10%, desde la cuenta obligatoria. No se afecta al ahorro previsional voluntario. Sobre los impedimentos para retirar este segundo 10%, particularmente se rechazó todos los impedimentos que hablaba, por ejemplo, de las personas que tenían cierta remuneración hacia arriba. Eso se rechazó, se sacó del proyecto de ley. Es decir, este segundo retiro también es universal. A excepción, esto sí quedó en la ley, de aquellas autoridades que se rigen bajo el artículo 38 bis. En español castizo, presidente de la República, senadores, diputados, gobernadores regionales no podrán sacar su segundo retiro de fondos. Sí, Andrés. Para que entremos un poquito en la conversación, vamos, para comparar un proyecto con el otro. Para que comparemos el proyecto del gobierno con el proyecto de la oposición. Tú decías el tema que son primos hermanos. ¿Por qué no son hermanos? Vamos con lo siguiente, el tema de impuestos. Lo que propone el gobierno, y lo dijo el ministro Briones, que esto de acuerdo, nunca se mencionó la palabra impuestos en la discusión recién en la Comisión de Hacienda y Comisión de Trabajo. O sea, esto constituye renta, paga impuestos. El proyecto de la oposición, nadie paga impuestos. Es un elemento para poner un poco los elementos que diferencian, Kevin. También el tema de la devolución. En uno, la devolución no existe, se rechazó. En la otra es voluntario, en el proyecto de la oposición. Que al final voluntario es un saludo a la bandera porque todos podemos cotizar voluntariamente más allá de lo que cotizamos de manera obligatoria. Donde sí hay diferencias, esos son los plazos, Kevin, ¿o no? Tal cual. Los plazos quedan establecidos, recordemos. La reforma constitucional, Andrés, venía desde la Cámara de Diputadas y Diputados estableciendo un plazo de 30 días para el pago de la única cuota. Además, se dejaba establecido que era en una sola cuota que la AFP le tenía que entregar su plata. En el Senado se cambió esto y se bajó a 15 días. Esa es la reforma de los diputados. ¿Cómo quedó el proyecto de ley del gobierno? Pues bien, lo dejaron de la siguiente manera. Van a ser 2 cuotas. La primera pagada a 15 días, tal como dice la reforma constitucional, pero la segunda pagada 15 días hábiles después de este primer pago del retiro. Es decir, 2 cuotas, no una. Esto queda establecido en el proyecto de ley del gobierno que viene con la firma del presidente de la República. Sí, que en otro punto que son calcados es que hay un plazo de 1 año para el retiro de este segundo retiro. Recordemos que el primero también regían 365 días desde que comenzaron las solicitudes el 30 de julio pasado hasta el 30 de julio del próximo año.
y también cuáles son el desde y el hasta. El desde es 1 millón hasta 4,3 millones. Obviamente que el desde puede ser más bajo si es que la persona tiene menos de 1 millón de pesos en su cuenta. Y lo que decías tú también, la diferencia, otra diferencia es quienes no pueden retirar. Es en el caso del proyecto del gobierno, en el otro todos pueden retirar el dinero, solamente las autoridades que están regidas bajo el artículo 38 bis, que son, tú lo decías, presidente, parlamentarios y ministros. Justamente, hay otro punto bien importante que es cuánto tiempo se va a dar para retirar este segundo 10%, 1 año, al igual que el primer retiro. 365 días se establecen en esta normativa. Andrés, te invito a que de inmediato pasemos a revisar declaraciones que daba esta mañana la presidenta del Senado, porque además, luego de despacharse de esta comisión, ya queda listo para su discusión en sala. ¿Cuándo podría ponerse en tabla? Es la pregunta que le hicimos en la mañana a la presidenta del Senado, y ella dice que particularmente no lo va a colocar en tabla mañana. Revisamos esa declaración y una reacción que hubo desde el oficialismo. Bueno, si el proyecto del gobierno ya hoy día fue aprobado por una Comisiones Unidas, nosotros tenemos que respetar la tramitación de los proyectos. Ahora eso, ¿cuándo lo pondremos en tabla? Es un tema que vamos a decidir en la mesa y los comités. ¿No necesariamente mañana? No, yo no lo voy a poner en tabla mañana. A mí me encantaría que la presidenta del Senado de alguna manera revierta lo que ha sido su declaración. Siempre en las comisiones habíamos tenido en principio un acuerdo de ver ambos proyectos el mismo día. Podía ser en una sola sesión en la tarde o uno en la mañana y otro en la tarde. Nos parecía que era lo más consistente con lo que era la tramitación que estaban teniendo ambos proyectos. Así que yo no pierdo las esperanzas de que esto ocurra. Bueno, Andrés, tú lo ves acá en pantalla, está con nosotros el presidente de la Comisión de Constitución, que precisamente es una comisión que no vio este proyecto de ley, pero de todas maneras hay algo que decir. Lo conversábamos fuera de cámara, este proyecto, el mensaje presidencial queda muy parecido, primo hermano le decíamos nosotros, a la reforma constitucional. ¿Cómo lo ve usted? ¿Se podría aprobar ahora sí este proyecto con la firma del presidente? Queremos revisar el detalle. Nosotros hemos insistido que aquí hay permanentemente letra chica, hay un proceso tardío del gobierno. Vamos a revisar cada uno de los antecedentes. Mañana hay acuerdo para votar el proyecto de reforma constitucional, que es el que revisamos, el que contrastamos, el que trabajamos especialmente en materia de plazos, en materia de que no exija devolución, además un proceso ordenado para la retención en materia de pensiones de alimentos y situaciones de esa naturaleza. Queremos revisarlo, pero eso está en proceso. Pero al parecer va quedando mucho mejor de lo que ustedes pensaban. Mire, a mí lo que me interesa es que se le pague a los chilenos y se le pueda pagar en diciembre, se le puedan pagar los conceptos de retiro de sus fondos para poder enfrentar esta crisis. Queremos revisar eso, pero mañana lo que es claro y preciso es que vamos a votar en primer lugar el proyecto de reforma constitucional. Perfecto, senador de Urresti, muchas gracias por su tiempo. Bueno, vamos a seguir entonces con estas reacciones un poco más adelante, Andrés, pero ya está claro, está completamente despachado. Sí, Andrés, solamente una pregunta, de acuerdo a lo que escuchaba el senador de Urresti, que siempre fue muy crítico de la propuesta del gobierno. Tal cual. Ahora no lo quiso decir, pero no le desagradaba el proyecto. ¿Sabes qué? No lo va a decir nunca que le gusta. Sí, te voy a contar una infidencia. Nosotros estábamos conversando con varios parlamentarios acá fuera de cámara. Y fuera de cámara, lo que me decían parlamentarios de la oposición es que este proyecto de ley quedó mucho mejor de lo que ellos pensaban. Y por lo tanto se abre ahí una puerta. Y de hecho lo decía también el ministro de Hacienda en el cuarto piso hace un ratito. Él decía, bueno, aquí está ya todo para que haya un segundo retiro, para que estén estas condiciones, para que se dé esto. Y llama, por cierto, no solo a los parlamentarios de su sector, sino que a los parlamentarios de la oposición. Yo creo que el tema de impuestos va a ser el nudo principal, por lo menos de todos los puntos que vimos. Esto que no son hermanos, son primo hermanos. El tema sanguíneo, el tema de los impuestos va a ser ahí la piedra de tope. Sí, tal cual, porque lo decía el ministro de Hacienda, en el proyecto de ley del gobierno no se habla una palabra de impuestos, por lo tanto rige la norma general. En el otro se dice explícitamente. Tal cual, en el otro no se paga impuesto. Aquí rige la norma general y por lo tanto sí se pagaría impuesto. Ese nudo, por ejemplo, se podría resolver en el segundo trámite constitucional, en la Cámara de Diputadas y Diputados, que tendría que ver este proyecto de ley.